Amigos de Matchpoint del podcast, he vuelto, esta vez no en un programa en vivo, ya que estamos grabando a una hora que la gente no se suele conectar, así que espero nos vean a la hora que salimos. Pero quería hablarles del calendario 2025 del ATP, del ATP Tour, ¿no? La élite del tenis mundial. Recordemos que hay varios niveles de torneos dentro de la ATP. Acá vamos a hablar de los niveles más altos, ¿no? Dentro de los niveles más altos existen los ATP 250, que reparten 250 puntos al ganador. Existen los ATP 500, que reparten 500 puntos al ganador. Existen los Master 1000, que reparten 1000 puntos al ganador. Y existen los Grand Slams, que reparten 2000 puntos al ganador. Y in between, algunos torneos especiales, como las ATP Finals, como la United Cup, entre otros torneos que veremos a continuación. Esa es la élite del tenis, hay diferentes escalas, más abajo de ellos viene el Challenger Tour, que también es de la ATP, que reparte puntos desde 50 puntos la categoría más baja y 175 puntos la categoría más alta, pasando por Challenger 75, 100, 125. ¿No? Son las 5 categorías de Challenger que hay. Y finalmente, para completar todo el tenis profesional, existen los torneos de la ITF, también profesionales, que reparten 15 y 25 puntos a los campeones. Entonces estamos hablando la base de la pirámide del tenis profesional, ITF, 15, 25, esa es la primera base de la pirámide. Luego le sigue la escala de ATP Challenger Tour, que es muy variada, desde 50 puntos hasta 175 puntos, la diferencia es gigantesca. Luego vienen lo que se llaman torneos pequeños del ATP Tour, que en realidad vendrían a ser medianos realmente, que son el ATP 250 y los ATP 500. Y finalmente vienen los que se consideran torneos grandes, que son a partir de los Master 1000, pasando por las ATP Finals y terminando en la categoría más alta, la élite del tenis, la que determina quién es el mejor jugador de todos los tiempos, los Grand Slams. Vamos a ver qué cambios hay para la temporada que se nos viene. De hecho, cuando estoy grabando esto, cuando va a salir el 20 de diciembre. Y al 20 de diciembre van a faltar únicamente 10 días o un poco menos para que arranque ya la temporada 2025, que como saben es una constante del calendario del ATP arrancar antes que arranque el año. Graso error para mí, la verdad personalmente discrepo mucho eso es lo primero que voy a comentar. Esto no es una novedad, pero es una cosa en la que yo discrepo hace mucho tiempo. Deberían dejar a los tenistas entrenar, sí, porque no van a parar de entrenar, pero pasar Navidad en casa, pasar Año Nuevo en casa, descansar y arrancar el tenis después de la semana, ¿no? El lunes 6 tranquilamente podría arrancar el calendario, tal vez teniendo menos torneos en el año, sí, pero nadie los va a extrañar realmente y de repente moviendo un poquito Australia, que es un Grand Slam que arranca demasiado temprano para mi gusto. Bueno, vamos a ver los cambios que hay para la temporada 2025 respecto a la temporada 2024 y la ATP ya en marzo nos resumía un poquito cuáles son los highlights de esto y vamos a comenzar a comentarlos. El primer highlight que no está aquí, no hay ninguna duda de que es que a diferencia del 2024 no va a existir los Juegos Olímpicos, ¿no? Que es un evento de una semana y media que claramente fue la prioridad de Carlos Alcaraz, fue la prioridad de Novak Djokovic y de muchos otros tenistas del top. Algunos no, como Jannik Sinner, que decidió no participar y enfocarse en ganar los siguientes títulos de Master 1000, que le salió muy bien la jugada finalmente y termina ganando también el US Open. Fue una decisión de Jannik. Y ese es el primer gran cambio, ¿no? No va a haber no solamente por lo apretado que fue el calendario 2024 y por la inclusión de los Juegos Olímpicos, sino porque después de la temporada de Gras obligó a los jugadores de la élite a volver a la arcilla, ¿no? Cosa que jamás pasa, ¿no? Si bien es cierto, hay torneos siempre después de Wimbledon en arcilla, son torneos 250. La élite no va a jugar esos torneos y la élite se comienza a preparar para los torneos de cancha dura, ¿no? En este caso,
El calendario es muy organizado en cuanto a superficies para la élite. Entonces, los jugadores de la élite en el 2024 tuvieron que pasar de cancha dura, arcilla, a gras, volver a la arcilla y luego volver a la cancha dura, ¿no? Eso habitualmente no pasa. El orden es muy claro para la élite, insisto. Luego los demás jugadores van armando su propio calendario, ¿no? La élite juega cancha dura sin techo, arcilla o polvo de ladrillo, gras, cancha dura sin techo, cancha dura con techo. Son 5 momentos muy marcados en el calendario del año. Bueno, para el 2025, como estamos viendo, habrá 60 torneos, ¿no? Eso significa que si yo, por ejemplo, como jugador, deseo jugar 60 torneos, ¿puedo jugar 60? La respuesta es no, porque varios de esos torneos son en paralelo, ¿no? Entonces, no, ningún jugador puede jugar 60 torneos, ¿no? Hay un límite, sí, el límite de semanas, que ahorita vamos a ver cuánto es, ¿no? Hay un límite de semanas en los que yo puedo participar en torneos al menos ATP, ¿no? Son más o menos, el máximo que yo podría participar es 30 torneos aproximadamente, ¿no? Ahora, esos torneos no cuentan, ¿no? O sea, hay un máximo de torneos puntuables que un jugador puede tener, ¿no? Si no me equivoco ahorita, me puedo estar equivocando, pero son 25 torneos, si no me equivoco, los que cuentan. Luego les confirmo, pero es importante ese dato. Vamos a irlo poniendo porque cuántos puntos, ¿no? ¿Cuántos torneos contabilizan en el ranking ATP, ¿no? Porque al final ese dato se me da ahorita de la cabeza, pero son, me parece que unos 20, la verdad no creo que más. Pero bueno, ya el dato irá saliendo, ¿no? Está por acá, me parece. No tengo el dato, pero hay un límite de puntos, así que, claro, uno diría, entonces deberían jugar solamente esos torneos, la cantidad que sea, pongamos 20 torneos, que creo que es el número, ¿no? La respuesta es que no, porque si tú juegas solamente 20 torneos, puedes tener un torneo malo. Vamos a pensar que un jugador del top 10 o del top 20 o del top 50 fue a un torneo 250 y perdió en primera ronda. Si planificas solamente 20 torneos, va a sumar esa poquísima cantidad de puntos que puede ser hasta 0 puntos por perder en primera ronda, ¿no? No le conviene reponer ese torneo y que ese torneo en el cual le fue mal simplemente no cuente, ¿no? Entonces, por eso es que la mayoría de tenistas, estamos hablando de la élite, o sea, juegan más torneos que 20. Por ejemplo, como vemos en pantalla, eh, Yannick Sinner jugó 17, bueno, él está en la mega élite. Zverev jugó un poco más, 21, Alcaraz 18, poco menos, Fritz un poco más, 22, Medvedev un poco menos, 17, Casper Ruud varios más, 25, Novak Djokovic un poco menos, 18, el trotamundos Rublev, que jugó en 27 torneos, bastantes más, Alex de Minaur un poco más, 23, y Grigor Dimitrov 19, ¿no? Para tenerlos como referencia, que no todos se limitan a la cantidad exacta de 20 torneos. Volviendo al calendario, entonces, vamos a ver los cambios principales. Habrán 60 torneos repartidos en 29 países que tienen la suerte de tener un torneo ATP. En Sudamérica siguen siendo 3, siguen siendo Chile con el ATP 250 de Santiago, Argentina con el ATP 250 de Buenos Aires y Brasil con el ATP 500 de Río de Janeiro, ¿no? Siguen habiendo 3 países, pero ahora solamente 3 torneos en lugar de 4 por la exclusión de Córdoba. Entonces, ¿cuáles son los cambios principales? El primero, que los torneos Master 1000 se van a ampliar 2 torneos más Master 1000. Ya hay varios torneos Master 1000 que son ampliados. De hecho, en el año hay 9 torneos Master 1000, de los cuales en la temporada 2024
5 de ellos ya estaban con calendario ampliado. ¿Qué significa calendario ampliado? Que ya no duran una semana nomás, 7 días de lunes a domingo, sino que duran 12, 12 días, ¿no? Y considerando la quali, son 2 semanas completas de esos torneos Master 1000. Esto arma mucha polémica, hay jugadores que no les gusta, hay jugadores que sí. A mí personalmente me encanta. Me encanta, ¿por qué? Porque los jugadores top tienen un día de descanso la mayoría de jornadas para recuperarse, ¿no? No hay tanta afectación por lluvias, cosa que es inaceptable en un Master 1000, pero existe todavía el día de hoy por temas climatológicos en general. Y tú puedes ver literalmente el lado alto del cuadro, porque son cuadros más ampliados. El lado alto del cuadro lo puedes ver un miércoles que arranca, el lado bajo del cuadro lo puedes ver un jueves. Entonces, no te tienes que perder a jugadores, ¿no? Vamos a pensar que uno va a, en este caso, el National Bank Open, que es el torneo de Canadá, el Master 1000 de Canadá, que el próximo año será en Toronto. Vamos a pensar que vas a Toronto a ver el tenis, a los tenistas que a ti te gustan. Bueno, un día ves a Alcaraz, el otro día ves a Sinner, el otro día ves a Alcaraz, el otro día ves a Sinner, y me refiero a todo el cuadro donde están esos jugadores, ¿no? Entonces, a mí personalmente me encanta. Ya eran desde antes, no me acuerdo si era el 2021 o 2022, semanas ampliadas, eh, Indian Wells, ¿no? Y Miami fueron los dos primeros torneos que se ampliaron. Se comenzó con eso, si no me equivoco, en el 2022. En el 2023, como vemos en pantalla, se sumaron 2 torneos europeos y un torneo asiático, el único torneo, el único Master 1000 en Asia. Es decir, se sumaron el Master de Roma, el Master de Madrid y el Master de Shanghái. Ahí van 5 torneos. Esto ha sido un cambio progresivo. Me parece una medida inteligente. Y finalmente, para el 2025 se están añadiendo, como les decía, el Master de Canadá y el Master de Cincinnati, ¿no? Serían en total 7 de los 9 Master 1000 que se van a ampliar. Mi opinión de esto es que me parece muy lógico y razonable que haya sido progresivo. Ahora, lo único que yo esperaría serían 2 cosas, ¿no? Que para el 2026 también se amplíe a este mismo formato de 12 días el Master 1000 de Monte Carlo y el Master 1000 de París. Porque la lógica me indica lo siguiente. Si un torneo es de la misma categoría a otro, en este caso estamos en la categoría Master 1000, esos torneos tienen que repartir la misma cantidad de puntos. En este caso, se cumple. No necesariamente el mismo prize money, pero debería haber más o menos un nivel parejo, ¿no? Digo no necesariamente porque si algún Master 1000 quiere dar más, bienvenido, pero debería haber un mínimo para todos los Master 1000. Así como en los Grand Slams, ¿no? No todos reparten lo mismo. Hay Grand Slams que reparten más. De hecho, Australia es el que menos reparte, pero hay un mínimo, ¿no? Y todo se va subiendo progresivamente a favor del deportista, ¿no? Entonces, primera condición, un mínimo de prize money. Segunda condición, un mínimo, una misma cantidad de puntos. En este caso, check. Tercera condición, un mínimo de infraestructura. Es decir, no puede ser que haya tanta disparidad en la infraestructura, por ejemplo, de Indian Wells con la infraestructura que hay en el Master de Canadá, que es un desastre. Es el peor, probablemente el peor Master 1000 de esta temporada, ¿no? La lluvia hizo que fuera un calvario este Master 1000, ¿no? Entonces, tienen que exigir un mínimo. Desde mi punto de vista, si estás ampliando a un cuadro de 96, que son los cuadros ampliados que tienen los Master 1000, mínimo, en el mínimo de los casos, tendrían que haber 2 canchas techadas, en el mínimo. Idealmente 3. Esos cuadros son cuadros muy grandes, a diferencia de los cuadros acortados de Master 1000 que siguen teniendo París y Monte Carlo, que son de 56, ¿no? Entonces, es mucha más gente jugando. Yo considero que los Master 1000 deberían tener mínimo 2 canchas techadas, idealmente 3, pero tener 0 es realmente inaceptable, ¿no? Y la cuarta condición es que no pueden haber disparidad en la cantidad de jugadores y jugadoras
que disputan un main draw, un cuadro principal de un mismo nivel de evento. Eso es una cosa elemental, básica. ¿A qué me refiero con esto? ¿Cómo puede ser que un torneo de Master 1000, por ejemplo, de Monte Carlo, un jugador tenga que ganar 6 partidos para ser campeón, mientras que para un Master 1000 como el de Madrid, uno tiene que ganar 7 partidos para ser campeón? Esto carece de sentido absoluto, porque estás entregando la misma cantidad de puntos. A la misma cantidad de puntos en la misma categoría de torneo, no puedes entregar, no puedes exigir menos victorias. No tiene ningún sentido. Tenemos que estandarizar. Espero que los Master 1000 se amplíen y posiblemente sabemos que va a haber un nuevo Master 1000 que sería un Master 1000 en Arabia. Muy posiblemente sería el 10º Master 1000. Si es en beneficio de los deportistas, bienvenido, ¿no? Tal vez tendrá que haber Master 1000 en paralelo con 250. Se tendrá que ordenar el calendario para que esto funcione y que finalmente la élite y todos los deportistas se benefician, porque cuando amplías el calendario o el cuadro, perdón, a 96 atletas, más o menos 75 o un poco más, casi 80, ingresan por ranking. ¿Eso qué quiere decir? Que el top 80 del mundo se beneficia con premios económicos muy relevantes por jugar los Masters 1000, ¿no? A todos los jugadores que clasifican a un cuadro de Grand Slam y de Master les conviene ir, porque los prize money son muy, muy buenos. Entonces, finalmente esto es beneficioso para el deporte y concentra la atención, no son los eventos que más atención concentran. Entonces, repito, 9 eventos Master 1000, de los cuales en el 2023 5 eran con cuadro ampliado y días ampliados. Ahora se suman 2 más. Solamente habrían 2 eventos, Monte Carlo y París, que se mantienen con el formato tradicional de los Masters, que es a una semana, y de cuadro de 56. Pasamos a la categoría hacia abajo, porque obviamente en la categoría hacia arriba, los Grand Slams no hay cambio. Eso es algo lo más estático en el mundo, ¿no? En el mundo del tenis al menos. Y pasamos a la categoría de los torneos 500, ATP 500, ¿no? En el 2024 hemos tenido 13 eventos 500. Esto va a pasar a ser 16. ¿Esto por qué es bueno para los tenistas? Porque muchos jugadores que hasta el 2024 iban a Dallas, a Doha y a Múnich, ahora van a seguir yendo posiblemente, pero van a recibir más puntos y más premio económico. Así de simple, ¿no? Esto es algo muy positivo para ellos. Y la otra cosa positiva es que se están armando semanas de ATP 500. Entonces, vamos a verlo con un poquito más de detalle, pero en la semana donde hay un 500 en una región, hay otro 500 en otra región. Entonces, ya el tenista, de acuerdo a cómo haya armado su agenda, va a poder asistir a uno o a otro evento. Entonces, el nivel va a ser muy alto, competitivo en esas semanas y se busca que haya una atención similar a una semana de Master 1000, porque hay 2 eventos 500, van a estar compitiendo mucho top 10. Van a haber muchos top 10 compitiendo este año en ATP 500, entonces se busca que tengan una atención similar, no igual, a las semanas que hay Master 1000, ¿no? Entonces, esa es la otra novedad, también me parece muy positiva. Y finalmente, como todos los cierres de la temporada, será la 5ª edición de las NITO ATP Finals o NITO ATP Finals en Turín, como ya viene por 5ª edición consecutiva. La 3ª edición de las Next Gen ATP Finals en Jeddah, ¿no? Que se están celebrando justo esta misma semana. La única diferencia desde esa temporada es que las ATP Finals de la nueva generación ya no son inmediatamente después de las finales de la Copa Davis como era hasta hace poco, sino son casi una semana previa a arrancar en los torneos del siguiente año, ¿no? Hay algunos cambios menores que los podemos ver en el calendario. Ahora, antes de entrar al calendario, yo creo que hay más buenas noticias. Veo muchas más cosas positivas que negativas. O sea, el tenis va en una dirección muy positiva. Y es esta noticia que ha salido hace un par de días, ¿no? Estamos tomando la información de la ATP porque la ATP, la verdad, es muy buena comunicadora generalmente para este tipo de cosas.
Y esta noticia que vengo a comentarles, a ver si avanzo un poquito más rápido, es que este nuevo programa que han creado que se llama ATP Baseline, ¿no? O sea, línea base, va a entregar una cantidad garantizada mínima para jugadores que cumplan ciertos requisitos. En este caso, la novedad es el top 250, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que si hay jugadores que están en un top determinado, en este decir, caso, cerrar el año, por ejemplo, en el top 250, van a recibir desde la ATP un monto mínimo garantizado. Por ejemplo, si yo durante el año gané $8 y el mínimo garantizado era $10, al final del año la ATP me da los $2 de diferencia, ¿no? Y esta iniciativa se va a ampliar para el 2025. Entonces hay un fondo de 1.3 millones de dólares para el 2024, donde la ATP, donde haya huecos, compensa, llena esos vacíos, ¿no? Entonces, un poquito de qué trata este detalle. Trata de lo siguiente, ¿no? ¿Para qué existe esta garantía mínima, como se le está diciendo eh, a los, al programa en español, ¿no? Garantía mínima, protección de ingresos e inversión en recién llegados. Vamos a dividirlo esto en tres, ¿no? Garantía mínima. ¿Qué significa? Que si tú estás en un ranking y no has recibido la cantidad mínima que la ATP ha determinado, te la da. ¿Para qué hacen esto? Para que tú tengas una estabilidad económica que te permita pagar tu entrenador, viajar y al menos empatar, lo que en el mundo de los negocios se llama break even, empatar, o sea, no perder plata jugando al tenis. ¿Qué quiere decirnos la ATP con esto? Que si tú eres top 250 del mundo, o sea, es decir, 250 jugadores de singles pueden vivir del tenis. No estamos hablando de que se vuelvan millonarios, que se compren una casa, que ahorren, no. Al menos si tú estás en el 250 al cierre del año 2024 y al cierre del año 2025, vas a poder no perder plata jugando tenis. Es algo totalmente disruptivo. Hasta hace 20 años solamente alcanzaba para los que estaban en el top 100 y en los últimos años se ha ampliado hasta los 150, 200 y ahora 250. 250 jugadores del mundo van a poder vivir del tenis. Es algo muy, muy positivo porque el nivel se amplía. ¿Cuántos jugadores que en su momento llegaron a ser 150, 180 abandonaron porque simplemente no podían pagar los costos porque estaban a pérdida? Hoy ya no van a estar a pérdida, así que se pueden esforzar más y poder ascender a puestos, ¿no? Entonces, un poquito de detalles, ¿qué nos dice, no? Que el ATP aumentará estos umbrales de ingresos mínimos garantizados en 2025. Eh, si estás en el puesto, del puesto 101 al puesto 175, tu umbral mínimo de ingresos anuales es de $200,000. En el 2024 era de $150,000. Te están subiendo $50,000 el ingreso mínimo. ¿Qué quiere decir esto? Un incremento del 33% del monto garantizado anual. Eso es gigante, es un aumento gigante para los deportistas. Ahora, ¿por qué no se mencionan los jugadores del top del 0 al 100? Porque esos jugadores no reciben financiamiento o como se ha denominado acá, garantía mínima, porque ya su sueldo es significativamente bueno como para que no tengan ese problema. Ahora, si estás del puesto 176 al puesto 250, que es el tope de este beneficio, quiere decir que si cierras el año 2025 en el puesto 251 por un puesto, no recibes este beneficio. Es mucha diferencia entre quedar 250 y 251 en esta ocasión. Pero bueno, siempre hay un corte, siempre hay que hacer un corte, ¿no? Vas a recibir, si estás en el puesto 176 y 250 del mundo, como mínimo garantizado $100,000 anuales, ¿no? De 75,000 a 100,000, también un incremento del 33%, ¿no? Con una condición de jugar mínimo 15 torneos, que es lo mínimo, pues, ¿no? Si juegas menos que esto, no estás compitiendo prácticamente de manera
seria, ¿no? Entonces, hay algunos otros beneficios, ¿no? Como por ejemplo lo que se llama protección de ingresos, ¿no? Que es si un jugador que estuvo en este nivel de ingresos, en este nivel de ranking, se lesiona, tiene una lesión de gravedad. Las lesiones de gravedad en el tenis se consideran a partir de los 6 meses, ¿no? Recibe apoyo económico en el proceso de recuperación y su vuelta al circuito. Buenísimo. Esto acá también, esto es diferente al anterior. Y el tercer pilar es a lo que se llama los recién llegados, ¿no? Cualquier jugador que ingrese al top 125 por primera vez permite recibir un apoyo de la ATP para impulsar su carrera. La verdad, esto es buenísimo. Y esto se suma a la otra iniciativa, que es que los premios del ATP Challenger Tour, que es la categoría inferior al ATP Tour, ¿no? Son torneos que van desde los 50 puntos al ganador hasta 175 puntos al ganador, van a llegar a una cifra récord de 28.5 millones de prize money en el 2025, subiendo significativamente el dinero respecto a 2024, ¿no? Están subiendo en 6.2 millones de dólares versus el 2024 y se está más que duplicando el prize money versus el 2022, o sea, solamente en 3 años. O sea, en 3 años la ATP ha crecido en 135%, o sea, más del doble en los prize money en el ATP Challenger Tour, ¿no? Si tú estás ubicado en el puesto en los que comentábamos hace unos momentos, del 125, um, eh, del 100, sí, del 101 al 175, del 176 a 250, sí o sí estás jugando Challenger Tour. No todos, de repente, los torneos, algunos juegas ATP, pero muy pocos. Generalmente la mayoría de torneos que juegas es Challenger Tour. Entonces son dos iniciativas que se complementan demasiado, ¿no? Entonces, esto es algo también muy positivo para los tenistas. Vamos a repasar muy brevemente el calendario 2025, que arranca principalmente en Oceanía, ¿no? Con la United Cup, al mismo tiempo que Brisbane en Australia y Hong Kong en China. Luego una semana full australiana con 250, Adelaide y Auckland. Vamos a las 2 semanas de Australian Open, el Grand Slam, 2000 puntos, seguido de una semana de transición donde muchos tenistas estarán jugando la Davis Cup en formato de ida y vuelta en diferentes países a nivel mundial y en diferentes niveles, por supuesto. Y para los que no desean jugar la Copa Davis, a mí esto no me gusta para nada. Para mí debería estar cancelado el torneo de Montpellier, o en el peor de los casos, movido a la sexta semana, donde se juegan Dallas y Rotterdam, o alguna otra semana donde hay espacio. La verdad no me agrada que durante la semana de Copa Davis se tiene que respetar la semana de la Copa Davis, porque hay jugadores que prefieren, por ganar unos puntos más, entendible, y por ganar un dinero más, entendible, no representar a su país y ir a jugar Montpellier. La verdad, discrepo profundamente. Podría estar tranquilamente, como les digo, en la semana 6, sin haber mucho problema. O, ¿por qué no moverse hacia final de año, donde también hay otras opciones, ¿no? Arranca febrero con las nuevas semanas exclusivas de ATP 500, donde hay dos torneos 500, que son uno que arranca la gira norteamericana, ¿no? Parte de la gira realmente norteamericana de cancha dura en Dallas, y otro que arranca la gira europea asiática, cancha dura en Rotterdam, ¿no? Pasamos a la semana 7, donde ahí sí arranca la mini gira sudamericana de polvo de ladrillo con Buenos Aires. Continúa la gira norteamericana que comentábamos con Delray Beach 250. Acá se van. Febrero es el mes más extraño del año. Tienes 3 mini giras diferentes: una en Norteamérica, una en Sudamérica y otra en Europa, ¿no? Europa, Asia, ¿no? Asia cercana.
Y Marsella también continuando esta mini gira europea asiática. Vamos a la semana 8, donde está en la ATP 500 de Doha. Los jugadores generalmente de Europa se van a Asia, a Arabia en este caso, y a la península arábica, y al mismo tiempo Río de Janeiro 500, la segunda fecha de la gira sudamericana, y cerramos el mes de febrero con la culminación o la previa. En realidad la mayoría de jugadores que quieren realmente competir van a Acapulco, que es el último torneo chico, entre comillas, antes de la gira norteamericana de peso. Algunos se quedan en Dubái para jugar el ATP 500, y está Santiago también para cerrar la gira sudamericana de polvo de ladrillo, ¿no? Marzo es un mes muy, muy hegemónico, básicamente con dos torneos, porque la verdad es que los torneos que aparecen en la semana 14 son más de abril que de marzo. Son 2 semanas de Indian Wells, 2 semanas de Miami, muy, muy, muy claro esto. Y hay algunos torneos ATP Challenger 175, donde los jugadores alternan puntos en esos torneos, ambos torneos en Estados Unidos, ¿no? Estas son 2 semanas muy, muy ricas de tenis, la verdad. He tenido la chance de ir a Miami, espectacular. Algún día estaré por Indian Wells seguramente, ojalá. Arranca la gira de polvo de ladrillo, después de que cierra esto, o sea, hasta el 30 de marzo, desde finales de diciembre hasta el 30 de marzo, es una gira principalmente, son 3 meses principalmente de cancha dura, con algunas excepciones de arcilla, que son la gira sudamericana, pero básicamente de cancha dura. Pero a partir del 31 de marzo, o sea, a partir de abril, ya arranca con todo solamente la gira de clay o de polvo de ladrillo, arcilla, ¿no? Por un lado, acá esta es una semana de transición, donde algunos se quedan en Houston, en Estados Unidos, donde han estado después de Miami, se van a Houston y juegan el ATP 250 de esa ciudad, y otros simplemente parten a Europa a jugar Bucarest o Marrakech, ¿no? O sea, Bucarest en Rumanía, si no me equivoco, en Europa, y Marrakech en Marruecos, ¿no? Que está a un paso al frente de España, ¿no? Luego llega el primer Master 1000 de la temporada en clay, como le decíamos, en semana reducida en Monte Carlo, el ATP Master 1000 más chico del año, con mucha diferencia. Viene la semana de ATP 500, o vas a Barcelona o vas a Múnich, ¿no? Son las dos alternativas que tienes. Vas a ver al número 2 del mundo, Zverev, en Múnich, y vas a ver al número 3 del mundo, Alcaraz, en Barcelona, por ejemplo, ¿no? Cada uno se va a un lado, evidentemente en este caso, encima que son sus países, ¿no? Vamos a la semana 17 y 18, donde son 2 semanas dedicadas al Master 1000 de Madrid. Luego 2 semanas más dedicadas ya en mayo, muy entrado mayo, en Roma, Master 1000 de Roma. Toca la semana de transición o la semana previa a Roland Garros, donde está el Hamburgo 500, que ha sido adelantado. Antes Hamburgo se jugaba después de Wimbledon. Me parece muy, muy pertinente, muy lógico que Hamburgo haya sido adelantado como una previa a Roland Garros, parte de la gira principal de Arcilla. Tal vez lo que le falta esa semana es que haya otro torneo 500. No sé si Geneva o Ginebra pueda llegar a ser realmente un torneo 500, lo dudo, pero de repente le falta alguna otra ciudad potente que tenga una ATP 500 de arcilla. Y tiene que ser en Europa, obviamente, porque todos los jugadores están en Europa. Nadie va a salir de Europa, eso sí, no tiene ninguna duda. Para los que puedan decir por ahí, no, que sea Río, no, Río no puede ser. Que sea Buenos Aires, menos, ¿no? Tiene que ser un país, una ciudad en Europa, ¿no? Viene las 2 semanas de la hermosura de Roland Garros, pero un día volver, maravilloso evento. Y luego vienen las 5 semanas de la temporada más corta, o una de las temporadas más cortas, que es la temporada de Gras, de césped, donde, perdón, 5 semanas no, quise decir, sí, 5 semanas, no me estaba confundiendo. En la primera semana tienes 2 eventos de 250, que son Hertogenbosch en Países Bajos y Stuttgart en Alemania, ¿no? Viene la semana de ATP 500, donde suelen jugar la mayoría de jugadores top,
La mayoría del top 10 van esta semana a jugar, algunos a Halle en Alemania y otros a Londres en Inglaterra, en el Reino Unido, ¿no? Se dividen ahí los jugadores. Y la semana 26, donde está el ATP 250 de Mallorca y de Eastbourne, uno en España y el otro en Reino Unido. Es una semana donde los jugadores top suelen descansar para llegar en óptimas condiciones a las 2 semanas de el Grand Slam más bonito del mundo, Wimbledon, ¿no? En Londres. La Championships, Wimbledon, ¿no? Ahí acaba la temporada de 5 semanas de grass, de césped, de, donde creo que el gran pendiente que tiene esta mini temporada es que hay un Master 1000, ¿no? Desde mi punto de vista, no puede haber un Grand Slam sin que antes haya un Master 1000, ¿no? En el caso de Australia, por ejemplo, parece que lo van a corregir con que haya un Master 1000 en Arabia antes de ir a Australia, aunque Arabia y Australia están lejísimos, ¿no? En el caso de Wimbledon, debería eventualmente Halle o Queens convertirse en un Master 1000 sin ningún lugar a dudas, ¿no? Ya habrá una puja ahí para ver quién logra alzarse con esa distinción. En julio arranca los preparativos, como les decía, de los que van a enfocarse en Hart, porque se viene Toronto luego y Cincinnati. Los jugadores más de élite se mudan desde el Reino Unido a Norteamérica y los jugadores que son especialistas en la tierra batida se quedan 2 semanas más en Europa para sumar puntos, ¿no? Cualquiera de las dos opciones es totalmente válida, ¿no? Tenemos, por ejemplo, los que se quedan en Europa, que son, que juegan una semana o Bastad o Gstaad, que son uno en Suiza y el otro en Suecia. Y la siguiente semana juegan Kitzbühel y UMAC, el primero, si no me equivoco, en Austria y el siguiente en Croacia. Y como les decía, los que se van directamente a Norteamérica a jugar el ATP 250 de Los Cabos en México y el ATP 500 de Washington en Estados Unidos, ¿no? Esto como antesala, como preparación para jugar las 2 semanas de Toronto, ¿no? Del Master 1000 de Canadá y las 2 semanas de Cincinnati, el Master 1000, bueno, de esa ciudad, ¿no? Luego llegamos a una semana de transición, poco extraña desde mi punto de vista, porque es la única semana de transición que solo tiene un evento. Es rarísima esa semana. Ahí yo creo que le faltaría un torneo, ¿no? En Estados Unidos o en Norteamérica que no existe por ahora, pero podría haber tranquilamente, o en Canadá mismo, ¿por qué no? Canadá, México o Estados Unidos a un país de Norteamérica, porque ahí no van a poder salir los tenistas. Está Winston-Salem, que es una ATP 250, pero con cuadro ampliado, extrañísimo. No me gusta, tiene un cuadro de 48. La verdad, desde mi punto de vista, yo soy un poquito, me gustan las cosas ordenadas, la verdad ya se habrán dado cuenta en el programa. Para mí, si eres un ATP 250 y todos los ATP 250 tienen cuadro de 28 jugadores, pues tiene que tener cuadro de 28, el ATP 250 de Winston-Salem, porque si tiene cuadro de 48, significa que eres un ATP 500. Entonces, en todo caso, que le den la distinción de ATP 500 a Winston-Salem, ¿no? Y dejémonos de cosas desde arranque, ¿no? Acá igual en Winston-Salem no van los tenistas de élite, por ende no tendría sentido que se vuelva un ATP 500. Está bien que sea un ATP 50 con cuadro reducido a 28 y que haya un torneo más tranquilamente o en el mismo Estados Unidos, que hay opciones no faltan, o en México o Canadá. Son las dos opciones más relevantes para ese torneo. Luego viene el torneo de Grand Slam más con luces del mundo, que es el US Open, un Grand Slam muy particular por la ciudad, por sus condiciones. Luego viene la semanita, en este caso sí me encanta, solamente semana de Copa Davis, no hay ningún torneo en el camino, los jugadores se pueden dedicar única y exclusivamente a esto, está bien, respetando la Copa Davis, ¿no? Viene la semana donde está la tan cuestionada Labor Cup, que la verdad es un torneo de exhibición en el cual definitivamente esa semana ningún tenista top jugaría, ¿no? O sea, ningún tenista top
va a ir a jugar Chengdu y Zhuhai, que son dos ATP 250 que hay en China. Ningún top lo jugaría porque no tiene sentido para un jugador top jugar torneos 250. Pero también mata la agenda de los torneos top, de los jugadores top, porque algunos eligen no ir a la Copa Davis por jugar la Laver Cup, terrible, o por jugar la Laver Cup, luego no van a los 250. La verdad, es un torneo que no tiene razón de ser en el calendario. Espero que lo quiten pronto, esa es mi opinión. Si bien es cierto, ha sido muy interesante y hemos tenido momentos increíbles ahí, mi opinión es que ese torneo no debería realmente existir. Al menos como parte del calendario oficial del ATP, porque es un error gigante que un torneo que no reparte puntos sea considerado oficial como parte del calendario, por un lado, y por otro lado, que cuente en la rivalidad, en el head-to-head, en el 1-1 entre los tenistas como partido oficial, cuando claramente no lo es, ¿no? Entonces, para mí el tema observable acá es que la Laver Cup no debería ser parte del calendario oficial, simplemente Chengdu y Zhuhai como torneos preparativos para los jugadores que están fuera de la élite, del top 20 posiblemente, ¿no? Jugadores que estén fuera del top 20 ir a jugar esos torneos de Chengdu y Zhuhai post Copa Davis y pre a la semana de ATP 500, donde la mayoría de jugadores de élite van Tokio, Beijing, ¿no? ATP 500, para finalmente luego pasar al cierre de la temporada china, perdón, asiática, que es realmente corta, ¿no? Estamos hablando de que son 4 semanas de la gira asiática, una semana de 250 con Chengdu y Zhuhai, una semana de 500 con Tokio y Beijing y 2 semanas del Master 1000 de Shanghái, ¿no? Ahí acaba la temporada asiática y al mismo tiempo acaba la temporada de cancha dura sin techo, porque arranca la mini temporada de cancha dura techada. Bueno, mini y no tan mini, ¿no? Porque arrancamos con la semana 1, donde está Almaty, el ATP 250 de Azerbaiyán, puede ser, Turkmenistán, algo así. Se me ha ido ahorita, se me ha ido realmente. Y al mismo tiempo que Amberes en Bélgica y Estocolmo en Suecia, una semana de 250, también para jugadores fuera de la élite. Luego viene la semana de ATP 500, Basilea o Viena, ¿no? Vemos que en la mayoría de 500 hay que elegir entre uno y otro, no es que puedas ir a todos los 500 tampoco. Viene la semana con el formato corto de París, el Master 1000 de París. Viene una semana de transición, también en cancha dura techada entre Metz y Gijón, ¿no? Uno, el primero en Francia y el segundo en España, para cerrar la temporada ATP por puntos con el Master 1000 de Turín. Perdón, el ATP Finals es un torneo más que el Master 1000, reparte hasta 1500 puntos que se llevó Yannick Sinner este año. Y cierra la temporada de puntos para dar pase a la semana 47, donde se juegan las ATP Finals, perdón, las Davis Cup Finals en España, ¿no? O en Italia el próximo año, ya se me fue. Italia, creo. Y finalmente ya la semana 51, es decir, 1, 2, 3, 4 semanas después, las Next Gen Finals en Jeddah, ¿no? En la península arábiga. Entonces, la temporada de indoor hard, o sea, de cancha dura techada, tiene la semana de ATP 250, semana 1, la semana de ATP 500, semana 2, la semana de Master 1000 de París, tercera semana, cuarta semana, la semana de ATP 250 y finalmente la quinta y la sexta semana de ATP Finals y Davis Cup, ¿no? Entonces, vemos que el calendario nuevamente se reparte en 5 grandes momentos. La temporada que dura 3 meses, que es desde Australia hasta Indian Wells, hasta Miami, perdón, son 3 meses de cancha dura sin techo, con breves torneos de arcilla y de cancha dura techada. Pasamos a la semana a la temporada de clay, de arcilla, que dura 3 meses también, principalmente europea esa gira. La temporada de grass, que dura 5 semanas, europea al 100%. Luego viene
la temporada de cancha dura abierta, que incluye el US Open, son ahí casi dos meses y pico, seguida por la temporada asiática, que también es de cancha dura sin techo, y cierra en Europa la temporada de cancha dura techada por el frío, ¿no? Entonces, ha sido un programa larguísimo, no ha sido un programa en vivo para comentar, pero sí espero sus comentarios, espero sus likes, espero que se suscriban al canal. Si les gustó este programa y les gustaría saber cómo van a arrancar sus tenistas favoritos esta temporada que arranca, como les digo, el 27 de diciembre, exactamente en una semana, cómo van a arrancar sus tenistas favoritos la temporada, pues escríbanos en los comentarios y vendré para un programa más. Saludos, chao, chao.